¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por la puntualidad. Ya son las 7 en punto, así que vamos a dar inicio a la sesión de hoy, ¿no? Un minuto, por favor. Bien, vamos a iniciar. Primero, ¿qué aprendimos en la clase pasada? ¿Se acuerdan que vimos procesos misionales? ¿A qué se refiere? ¿Se acuerdan? ¿Qué son los procesos misionales? Es un proceso de actividades agrupadas. ¿Perdón? ¿Podrías repetir, por favor, Cristian? Te escuché entrecortado. Es un proceso de actividades agrupadas. Ya. A ver, vimos clasificación de procesos, ¿no? ¿Se acuerdan? Eran tres tipos de procesos. ¿Cuáles eran? Profesor, ¿me ¿Cuáles? escucha? Sí, ahora sí, Gliber. Entrada, Esas eran las partes, muchachos, en un momento es el examen. Vimos un mapa de procesos y dijimos que clasificamos los procesos. ¿Cómo se clasifican los procesos? Bueno, el examen es en unos 40 minutos. profe, ¿puede repetir de nuevo? A ver, hemos visto la elaboración de un mapa de procesos. Y en el mapa de procesos dividimos los procesos en tres tipos. Uno que va arriba, uno que va en el medio y uno que va abajo. ¿Se acuerdan cuáles son esa clasificación de los procesos que colocamos en un mapa de procesos? Procesos estratégicos, procesos Correcto, operativos y procesos de apoyo soporte. correcto. Ya. Los procesos misionales también son conocidos como procesos operativos. ¿Ya? ¿Y cómo definimos esos procesos misionales o operativos? ¿O cómo clasifico yo los procesos? ¿Qué va en la parte de los procesos estratégicos? ¿Qué características tienen esos procesos? Son procesos establecidos por gerencia o algo así. Correcto, ¿no? Los define la alta dirección y defienden políticas, normas, reglamentos, valores, ¿no? Que rigen para todos los procesos, ¿no? Luego vimos que en los procesos operativos o misionales, ¿qué es lo que va ahí? ¿Qué tipos de procesos son esos? Son los que son directamente ya con el rubro de la empresa. Correcto, ¿no? Forman parte de la cadena de valor, contienen el conocimiento, el por qué existe la empresa, ¿no? Ellos son los que le van a entregar el producto o servicio final a mi cliente externo. Y en los procesos de apoyo, Son los que de manera indirecta ayudan al cumplimiento de los procesos operativos. correcto, ¿no? De manera indirecta, como menciona su compañero, ayudan a que los procesos operativos o misionales se ejecuten de manera correcta. Sin estos procesos de apoyo, no se podrían ejecutar de manera correcta los procesos operativos o misionales, ¿no? Muy bien.
Ok, bien. Entonces estamos en la semana 4. Vamos a ver primero la parte de gestión de procesos. ¿Ya? Vamos a ver lo que es la metodología PHBA. Ojo que muchachos, que lo que vamos a ver en esta hora no viene para la primera evaluación continua, ¿ya? Viene para la segunda evaluación continua. ¿Qué características tiene un proceso? Ah, bueno, antes que se me vaya, su compañero mencionó entradas. Esas son los componentes básicos de un proceso. Y son 4. ¿Cuáles son? Entrada es uno de ellos. Entrada, recursos, controles y salida. Exacto. Ya no se confundan. Esos son los componentes básicos de un proceso. Muy bien. Ok, continuamos entonces. Vamos a ver, como les decía hoy, la metodología PHBA. ¿Ya? Nuevamente hoy día para no, para avanzar rapidito y que puedan tener más tiempo para su examen. La metodología PHBA son las iniciales de planear, hacer, verificar y actuar. ¿Ya? También se le conoce como el ciclo de Deming o ciclo de la mejora continua. ¿Ya? Recuerden, los procesos siempre son posibles de mejora, ¿no? Es más, debemos estar atentos siempre para poder mejorar los procesos, porque aparece nueva tecnología, porque aparecen unas nuevas formas de hacer las cosas, porque de repente algunas actividades ya no son necesarias de hacer, ¿no? Una característica o sus funcionalidades que ya no se requieren, o al revés, aparecen nuevas características o funcionalidades, ¿no? Entonces, hay que tener indicadores que nos vayan diciendo, ¿no? Que nos permitan medir cómo está mi proceso. Y en base a eso, puedo obtener información que me permita conocer o saber qué procesos no están alcanzando los resultados planificados. También dónde encuentro una oportunidad de mejorar el proceso. ¿Ya? Cuando un proceso no alcanza sus objetivos, la organización debe establecer unas medidas correctivas para asegurar que la salida que entrega ese producto o servicio, aparte que esté bajo control, se entregue, ¿no? A satisfacción del cliente, porque finalmente el cliente es quien consume ese producto o servicio. También suele ocurrir, ¿no? Que aun cuando un proceso está alcanzando resultados planificados, la organización encuentra una oportunidad de mejora, sobre todo porque de repente es un proceso de suma importancia, ¿no? Un proceso operativo. Em, y podemos de repente incrementar la capacidad con la cual ese proceso entrega productos o servicios. Y ahí es donde voy a aplicar esta metodología de Deming, ¿no? Que es eh, PHBA, ¿no? Planificar, hacer, verificar y actuar. También en inglés lo van a encontrar de repente en algunos libros. Déjame cambiar de cursor, ¿no? Como PDCA, ¿no? Plan, Do, Check, Act. Planificar, Do de hacer, Check de verificar y Act de actuar. Ya recuerden, también lo van a encontrar como el ciclo de Deming o ciclo de mejora continua. Bien, ¿qué hacemos en la parte o en la fase de planificar? En esta fase de planificar, ¿no? Lo que se hace es definir objetivos, ¿no? Alinear o identificar a dónde queremos llegar, qué se pretende alcanzar, y en base a eso planificar acciones. ¿Ya? Esta etapa también la podemos descomponer en subetapas, ¿no? De repente identificar y analizar la situación actual, establecer las mejoras a alcanzar, cuáles son los objetivos que quiero lograr, ¿no? Identificar y seleccionar y programar las acciones, ¿no? Acá defino mis objetivos, ¿no? Y armo un plan de trabajo, por eso se llama planificar, para ver de qué manera voy a lograr incrementar o aplicar esos cambios para poder lograr o cumplir esos objetivos. Luego viene la D de do o la H de hacer, ¿no? Y en esa etapa lo que vamos a hacer es implementar las acciones que hemos planificado en la fase anterior. ¿Ya? Ya pongo en práctica lo que he planificado.
En la C de check o de verificar, voy a comprobar si la implantación de las acciones se están cumpliendo y la efectividad de las mejoras que he planificado se están cumpliendo, ¿no? Si estoy alcanzando los objetivos. Para ello, ¿qué debo hacer, muchachos? ¿Cómo puedo verificar yo si efectivamente estoy cumpliendo con los objetivos que he planificado? ¿Cómo lo hago? A ver, jóvenes, si yo siento de repente calentura, ¿no? Yo digo, ¿tengo fiebre o qué hago? ¿Cómo sé si efectivamente tengo fiebre o solamente tengo una calentura? Uso un termómetro. Uso un termómetro, ¿no? Y un termómetro me va a dar una medida, ¿no? 35 grados, 36, 38, 40, y en base a eso sabré si tengo fiebre, si tengo calentura. De igual manera, los procesos necesitan de indicadores. Tengo que ponerle algo que me diga, algo como un termómetro, que me diga, oye, ¿qué temperatura tienes? Y en base a eso voy a saber de manera objetiva si mi proceso está alcanzando o no los objetivos planificados. ¿Ya? Y eso lo hago en la fase de verificación. Y en la fase de de actuar, ¿no? Lo que voy a hacer es, en base a los resultados obtenidos, perdón, en la etapa anterior, voy a hacer ajustes, si se requieren, ¿no? Para poder alinear mis objetivos, ¿no? Si yo sé, me puse el termómetro y tengo 40 de fiebre, tomaré algo o de repente me doy una ducha para tratar de bajar la fiebre, ¿no? De igual manera, si en un proceso yo encuentro que el proceso no está cumpliendo los objetivos, si de repente yo he planificado que entregue, no sé, 5 componentes por semana y solamente estamos entregando 3, tendré que analizar qué está pasando y tomar medidas para poder ajustar ese proceso. Y eso lo hago en la fase de actuar, ¿no? Hago algo, voy a actuar para que pueda alinear mi proceso a lo planificado. ¿Se entiende, muchachos? ¿Se entiende, jóvenes? Muchachos. Sí, profesor. Ok, perfecto. Bien. Y esto, como les digo, em, voy a aplicar herramientas, voy a aplicar tecnología, ¿no? Que permitan ejecutar esas fases. Y una vez que ya completé, no es que me quede ahí. Nuevamente, volver a analizar para repetir nuevamente las 4 fases, ¿no? Por eso se llama ciclo de mejora continua, porque no es que yo ya optimicé mi proceso, ya lo mejoré y digo, ok, ya acá me quedo. No, no. Todo proceso, como les digo, es pasible nuevamente de mejoras y tendré que aplicar nuevamente las 4 fases. ¿Ya? Ok. Tengo herramientas también para aplicar esa mejora en los procesos. Las herramientas clásicas son la estratificación, la hoja de control, gráficos de control, histogramas, diagrama de Pareto, diagramas causa-efecto, o Chikawa, o diagrama espina-pescado, diagrama de correlación. ¿No? Son las más conocidas, las más clásicas. Pero acá les he puesto un conjunto de herramientas que les va a ayudar a ustedes para que puedan trabajar en las distintas fases, ¿no? En la fase de planificar, puedo utilizar todas las que están marcadas en azul, ¿no? Por ejemplo, brainstorming, por ejemplo, simplificación de diagramas de flujo, análisis de valor, benchmarking, ¿no? Diagramas de Pareto, diagrama de árbol, ¿no? En la fase de hacer, puedo utilizar hojas de control, diagramas de correlación. En la fase de verificar, puedo utilizar estratificación, hojas de control, histogramas, Pareto. Y en la fase de actuar, Gantt, PER, brainstorming, benchmarking, análisis de valor, etcétera. ¿Conocen esas herramientas, muchachos? ¿Han usado brainstorming o tormenta de ideas? Por mi parte, no, profesor. Ok, a ver, brainstorming es la más conocida, tormenta de ideas. Es una herramienta en la cual se pone un grupo de personas, ¿ya? Una persona sirve como moderador y se lanza, por ejemplo, alguna idea de negocio
o de repente la solución, ponemos un problema y al cual queremos encontrar una solución, y todos comienzan a lanzar opciones, ¿no? De ideas de negocio o de soluciones al problema que se quiere corregir. Normalmente se utilizan posits, ¿no? Para pegarlas y el moderador comienza a colocar esas en una pizarra, ¿ya? Hay reglas, ¿no? Por ejemplo, no se cuestiona a nadie, ¿no? Por más descabellada que pueda parecer la idea que proponga alguno de los participantes, no se descalifica a nadie, ¿ya? No se cuestiona. ¿Por qué? Porque si alguien cuestiona la idea de alguien, va a matar su creatividad. Y la idea es que fluya la creatividad de todos. Así lancen ideas recontra absurdas. No importa, se anotan, ¿no? Luego ya pasamos a una fase en donde comienzan a analizarse las opciones o las respuestas que ha dado en conjunto, ¿no? Porque recuerden, la idea es que entre todos comiencen a lanzar opciones y de repente alguien lanza una idea y eso ayuda a que otra persona, que ustedes mismos, en base a eso, generen una idea mejor o una optimización o algo que de repente no se les había ocurrido. Y así entre todos lanzar soluciones, ¿no? O nuevas ideas, etcétera. Esa es una fase, ¿no? En donde, como les digo, comenzamos a capturar todas las opciones o todas las ideas que pueden lanzar las personas que participan, ¿no? Luego se pasa a una fase ya de clasificación, ¿no? Y podemos ya comenzar a agrupar qué ideas si efectivamente son factibles de aplicar, ¿no? Y cuáles de repente no, porque la tecnología no existe, porque de repente no existe el dinero o el tiempo, etcétera. No las borramos tampoco, pero las ponemos en otra lista, ¿no? En donde vamos a decir que de repente en un futuro podemos poder analizarlas, ¿no? Y las ideas que sí han sido clasificadas, que son posibles de hacer, son las que vamos a analizar luego ya para poder aplicarlas, ¿no? Ese es un brainstorming o una herramienta de tormenta de ideas. Diagrama, causa-efecto, Ishikawa, ¿la han usado? ¿O tampoco? O diagrama spin de pescado, también conocido. Sí, lo hemos visto, ingeniero. Buenas Ok, noches. ¿qué tal? Sí, esa es más conocida, ¿no? Comienzo a analizar este, el origen del problema, ¿no? ¿Qué causa ese problema? Pues se llama causa-efecto, ¿no? Y así comienzo a identificar por tipos, ¿no? Materiales, humanos, etcétera, cuál es el origen del problema. Ok, acá les estoy dejando, como les digo, varias herramientas para que puedan utilizar. Pareto, una conocida que dice 80-20, ¿no? Comienzas a ordenar por porcentajes, ¿no? Y Pareto te dice que normalmente el 20% de los problemas que tienes, si tú los corriges, va a solucionar el 80% restante, ¿no? Porque ese 20% son los que tienen mayor incidencia, ¿no? Los problemas más comunes. Ok, bien. También hay que considerar, ¿no? Que una vez que apliqué la mejora continua, debo yo tener estabilizado mi proceso, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo tener un estándar del proceso, ¿no? Saber que mi proceso lo tengo controlado, ¿ya? Para ello utilizo lo que se llama también el ciclo de verificación de las acciones adoptadas, ¿no? La etapa C del ciclo de verificación, ¿no? Y acá lo que voy a hacer es aplicar ese estándar, ¿no? Primero, conocer el estándar. ¿Cuál es mi nuevo estándar ahora? Si antes de la aplicación de la mejora continua, por ejemplo, si producimos, no sé, tengo un proceso que produce polos y antes de aplicar la mejora yo producía, no sé, de repente 80 polos por hora y ese era mi estándar, aplicándole la mejora continua, ahora de repente he subido a 100 polos por hora y ahora ese es mi nuevo estándar, ¿no? Hay que conocer el nuevo estándar. Luego ejecuto el proceso conforme al estándar. Luego compruebo si el proceso está alineado con el estándar. Y si no es, debo hacer algo para ajustarlo, ¿no? Recuerden, no solamente debo preocuparme en aplicar mejora continua, sino que una vez que lo apliqué, yo debo asegurarme de que mi proceso esté controlado.
O sea, que la respuesta que entrega mi proceso sea predecible. ¿Se entiende, muchachos? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, ingeniero. Ok, perfecto, gracias. Bien. Hemos dicho, ¿no?, que en mapa de procesos hay procesos estratégicos, procesos operativos o misionales y procesos de apoyo, ¿no? Entonces, em, el mapa nos permite clasificar los procesos, pero no nos permite ver el mapa cómo es el proceso por dentro, ¿no? Cómo transforma esa entrada en salida, ¿no? No nos da mayor información. Solo sé que un proceso, si forma parte de la cadena de valor, estará dentro de los procesos misionales. Pero no me dice cómo funciona el proceso, ¿no? No me da mayor información. Solamente de repente podré saber qué ingresa, qué sale, ¿no?, qué controles tiene, qué recursos utiliza, pero no me dice el cómo, ¿no? Para ello, voy a tener, ¿no?, este enfoque que me va a decir cómo funciona el proceso, ¿no? Como les decía, yo tengo acá mi mapa, mi cliente, estratégicos, misionales, de apoyo y la salida que el cliente, ¿no? Pero no sé cómo funciona dentro del proceso. Para ello yo tengo que entender cómo es el proceso, ¿no? ¿Qué actividades participan? ¿Qué características tienen? Las actividades las voy a ver en un diagrama de proceso. Voy a ver qué actividades se realizan, quién realiza las actividades y cómo se realizan las actividades. Y la ficha del proceso me va a dar mayor detalle, mayor característica, ¿no? Cómo es el proceso, cuál es su propósito, cómo se relaciona con el resto de subprocesos y cuáles son sus entradas y salidas. Entonces, la ficha del proceso, y ojo que esa es una fija para la segunda evaluación continua, la puedo considerar como una herramienta de soporte, porque me permite obtener mayor información acerca del proceso, que no la voy a ver en mi modelo de procesos o en mi mapa de procesos. Acá hay un ejemplo de una ficha de proceso. Me dice, tiene un código, ¿no?, el nombre del proceso, dice revisión de los requisitos del producto, quién es el dueño del proceso, ¿no?, el director comercial. ¿Cuál es la misión de ese proceso? Acá me dice asegurar que los requisitos aplicables a los productos para los clientes estén correctamente definidos en ofertas, pedidos, contratos, aclarados y que se tiene la capacidad para cumplirlos, ¿no? Un código de la documentación, ¿no? ¿Cuál es el alcance? ¿Dónde inicia? Dice, empieza cuando empezamos cualquier relación comercial con un cliente. Incluye ofertas, pedidos, contratos. ¿Y cuándo termina? Cuando le entrego una oferta a mi cliente, o cuando acepta el pedido, o hay una modificación del mismo. ¿Qué entradas tiene? Necesidades del cliente, información sobre la capacidad de producción y stock, qué proveedores, cliente, producción, logística, qué salidas va a entregar, ofertas, pedidos aceptados, contratos firmados, modificaciones a los anteriores pedidos, etc. ¿Quién es mi cliente? Un cliente externo. ¿Qué quiere? Inspección mensual de las ofertas y pedidos. ¿Qué registros voy a manejar? Reclamaciones, devoluciones en el formato 722.1. ¿Qué variables de control tengo? ¿No? Inmovilización del producto final, capacidad de producción, plazo de tren estándar, catálogo de productos, política comercial. ¿Qué indicadores manejo? ¿No? Porcentaje de ofertas aceptadas, porcentaje de ofertas, pedidos, contratos no conformes, porcentaje de modificaciones de requisitos por causa propia, etcétera, ¿no? Acá, ¿qué revisión tiene y cuándo ha sido esa fecha de revisión? Entonces, como ven, muchachos, esta ficha me va a servir ¿para qué? ¿Para qué me sirve esta ficha? ¿Para qué me sirve la ficha, muchachos? Lo acabo de decir hace un momento, jóvenes. ¿Es un modelo de requisito? Me sirve para entender a mayor detalle cómo es mi proceso. Porque recuerden, si yo tengo un mapa de procesos, solamente tengo las entradas, las salidas, los controles, los recursos,
pero no me dice quién es el dueño del proceso. Eso sí. ¿Quién es? Perdón, perdón, Eso Jim. sí, profe, sí. ¿No? Correcto. Acá, como ven, hay mayor información, mayor detalle, ¿no? Me dice quién es el dueño del proceso, cuál es la misión del proceso, dónde inicia, dónde termina, em, qué indicadores voy a tener para medir mi proceso, ¿no? Entonces, esta ficha me da mayor detalle, ¿no? Entonces, en el cuadro anterior hemos visto, ¿no?, cómo puedo llegar a estructurar la información relevante para poder gestionar mi proceso, ¿no? Me da mayor información, ¿no?, acerca de la identificación del proceso, otra información relevante acerca del control documental, ¿no? Aparecen términos como la misión, el alcance, con qué procesos se interrelaciona, etcétera, ¿no? Entonces me da mayor detalle, mayor información para entender y comprender mi proceso. La misión, como les decía, es el propósito del proceso. Hay que preguntarnos cuál es la razón de ser del proceso, por qué existe ese proceso. La misión o objeto debe inspirar a crear esos indicadores que me permitan medir el proceso. ¿Quién es el dueño del proceso? ¿No? ¿Quién es el propietario? ¿A quién se le va a asignar responsabilidad del proceso? ¿No? Si es que no se obtienen los resultados esperados. Si yo no sé quién es el dueño del proceso, no voy a saber a quién reclamarle, ¿no? Por eso es importante conocer quién es el dueño o el propietario del proceso. Límites del proceso, ¿no? El límite me dice cuál es mi alcance, ¿no? Dónde inicia el proceso, cuáles son mis entradas y salidas, quiénes son mis proveedores, quiénes son mis clientes, quién recibe la información, ¿no? De manera de asegurarnos que existe una coherencia entre lo que estamos definiendo en el proceso y el propio mapa de procesos. El alcance del proceso, ¿no? Inicio, fin, hasta dónde llega mi proceso. ¿Dónde acaba mi responsabilidad? ¿Dónde inicia mi responsabilidad y dónde termina? ¿Qué es lo que voy a entregar? ¿No? Indicadores del proceso, ¿no? Como le decía, como un termómetro, ¿no? Si yo no sé algo objetivo que me diga cómo está mi proceso, no voy a poder medirlo, ¿no? Recuerden, yo no puedo gestionar lo que no puedo medir. Y los indicadores me va a decir eso, una medición objetiva de cómo está comportándose mi proceso, ¿no? Y variables de control se refiere a aquellos parámetros sobre los cuales tenemos capacidad de actuar dentro del proceso, ¿no? O sea, qué puedo modificar o qué puedo alterar del comportamiento del proceso, ¿ya? Para poder decir que igual está bajo control, ¿no? Por ejemplo, si de repente hay un pedido adicional, digamos, siguiendo el ejemplo de los polos, de repente hay un pedido de una empresa que nos dice, oye, hay que producir más, ok, modificaré de repente mi variable de control para que en lugar de producir 100 polos por hora, de repente produciré 120, pero lo tengo controlado. ¿Se entiende, muchachos? ¿Se entiende, jóvenes? Sí. Sí, profesor. Ok, perfecto. ¿No? Inspecciones, ¿no? Recuerden, control de calidad. Puede ser al inicio, no, perdón, en la ejecución del proceso, o sea, un aseguramiento de calidad, o al final, ¿no?, un control de calidad. Pero tengo que tener inspecciones para saber, ¿no?, si estamos yendo bien, ¿no? Y no esperar de repente a que ya el producto esté terminado y de repente yo no puedo hacer nada, ¿no? Entonces hay que inspeccionar, hay que asegurarnos de que todo está yendo de manera correcta. Documentos y registros, ¿no? Para poder tener registros acerca de cómo está yendo el proceso. Evidenciar la conformidad del proceso, quién aprobó. No sé si han visto de repente, muchachos, a veces cuando han comprado alguna ropa, a veces hay unas etiquetas, papelitos metidos ahí dentro, ¿no? Que tiene un código, ¿no? Que eso nos dice quién inspeccionó ese producto, ¿no? Para saber quién inspeccionó, etcétera, ¿no? Ok. Y eso es un registro, ¿no? Se lleva un registro. Si algo falló, ¿no? Sabemos quién estuvo de turno, por ejemplo, en esa hora o en ese tiempo, para saber qué falló en el control, etcétera, ¿no?
Y recursos también, ¿no? Hay que reflejar en la ficha, ¿no? Los recursos, no solo humanos, ¿no? Eh, ¿Se acuerdan que hemos visto tipos de recursos, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan, jóvenes? Tipos de recursos, Financieros, humanos, ¿correcto? ¿Qué más? Eran 4. intangibles, Financieros, creo que también. financieros, intangibles, ¿qué más? De Humanos, recursos dijiste. humanos, de recursos humanos. Ya, ok. Y lo contrario, intangible. Intangibles. Ah, pensé que habías dicho intangible, ¿no? Obviamente, recursos humanos, materiales o tangibles, financieros y recursos intangibles, ¿no? Ok, no se olviden. Entonces, eso también puede estar acá en la ficha, ¿no? Para saber y asegurarnos de que tenemos los recursos necesarios para que el proceso se ejecute de manera correcta. Ok. Listo, muchachos. ¿Alguna duda, alguna consulta con la metodología PHBA? ¿Todo claro, jóvenes? Sí, profesor. Ok. Entonces, antes de hacer la evaluación, hagamos un pequeño repaso, ¿ya? A ver, ¿qué es un proceso, jóvenes? Son un conjunto de acciones ejecutadas Ya, para poder lograr un fin. ok, ¿no? Conjunto de actividades, ¿no? Que transforman una entrada en una salida que entrega un producto o servicio que es percibido como algo de valor para el cliente o quien consume ese producto o servicio, ¿no? Muy bien. Luego vimos que las organizaciones se clasifican, por ejemplo, de acuerdo a su capital. ¿Cómo se clasifican? Privadas y Ajá. estatales. Privadas, Híbridas ¿qué más? también. Híbridas. Mixtas. Públicas. Mixtas. Públicas y Privadas, mixtas. públicas y Privada, mixtas. públicas y mixtas. Correcto, ¿no? Muy bien, muy bien. Luego vimos que en la organización, ¿no? Hay normalmente, ¿cómo son las organizaciones? ¿De qué tipo? ¿En qué aspecto, ingeniero? Em, Ah, de ¿Son los tres que acabamos horizontales? de mencionar. ¿Son Ah, horizontales o verticales? verticales. Horizontales. Verticales, ¿no? Verticales. Recuerden. Hay gerencias, hay áreas, etcétera, ¿no? ¿Y los procesos son verticales o transversales a toda la organización? Transversales. Transversales, ¿no? Ok. Pero normalmente las organizaciones son verticales, ¿no? Muy bien. Ok. Y hay definidos, ¿no? Hay un MOF, hay un manual de organización y funciones dentro de la organización, lo cual hace que existan también políticas, reglamentos, ¿no? Y que uno sepa qué tiene que hacer. Pero ¿por qué hay complejidad en las organizaciones? ¿Por qué hay complejidad en las organizaciones? Jóvenes. Mayormente es por los colaboradores, ingeniero, al aplicar Exacto. algún, este, por ejemplo, cuando migras a un RP. Correcto. Somos nosotros quienes creamos la complejidad, ¿no? Por nuestros paradigmas, puntos de vista, Formas creencias, de etcétera, pensar, ¿no? sí. Exacto. ¿No? Muy bien. Ok, jóvenes, creo que ya les sobré el examen. Este, Voy a subir a Leva, ¿ya? Voy a subir a Leva y
tienen hasta las 9 que termina el examen para que lo suban resuelto, ¿ya? Como les digo, muchachos, yo en clase no me molesto si me dicen, profesor, repita y vuelvo a explicar, pero cuando copian ahí sí me molesta. Así que por favor no se arriesguen, respondan con sus propias palabras, ¿ya? Si algo no está claro, yo voy a estar acá, me dicen, profesor, tal pregunta no está tan clara, y bueno, explicaré un poco la pregunta, pero no copien, ya, resérvanlo solos, ¿ya? Voy a pasar lista antes de iniciar el examen. A ver. Enrique Agama, Presente, profesor. ok. Osmar Alcántara, Presente, profesor. ok. Richard Campos, Presente, profesor. ok. Jesús Canelo, Presente, ingeniero, buenas noches. ok. Cristian Chilque, Presente, profesor. ok. Julio Díaz, Presente. ok, Julio. Presente. Jair Manrique, Jair Manrique, ahí está. Snyder Mejía, Presente, profesor. ok, Snyder. Nelson Méndez, Presente, profesor. ok, Nelson. José Pérez, Presente. ok, José. David Poco, Presente, profesor. ok, David. Jonathan Ramos, Presente, profesor. Buenas noches. ¿qué tal? Buenas noches. Jefferson Ruiz Díaz, Presente, profe. ok, Jefferson. Jim Salas, Presente, profe. Buenas ok, noches. Jim. Gliber Salazar, Presente, profe. ok. Hola, Y profesor. Kevin, Buenas noches. perdón, ¿Me Kevin escucha, Vila, profesor? Kevin Vila, ok, ya te puse presente. Kevin Vila, Ok. ok, Kevin sí no está. Entonces el único ausente es Kevin Vila. Guardar, listo. Ya, denme un minuto, ahorita subo el examen a Leva, ¿ya? Logro 1, tema 4. Déjenme un ratito subir también el PPT de la clase de antes que se me pase. También, jóvenes, voy a activar una tarea, ¿ya? Para que puedan ganarse un punto extra. Recuerden, es grupal, ¿ya? Uno por grupo, ¿ya? Tienen hasta el próximo domingo para que lo suban resuelto, ¿ya? Ahorita lo activo. Profesor.
Sí, cuéntame. Ya lo subió, profesor. No, no, estoy justo activando. Acabo de subir el PPT de la clase de hoy y ahorita lo activo. Ya lo estoy Ya, profesor. activando. Sí, dame un minuto. 19:40. Ok, jóvenes, ya está en el EVA. Me avisan si no pueden verlo. Cualquier duda voy a estar acá.
Ingeniero, disculpe, solo se sube el archivo, ¿verdad? Hola, sí, solamente subes el examen resuelto. Así es. Ok, listo, gracias. Ah, y el que termina se puede retirar, no hay problema. Listo, ingeniero, gracias. Ingeniero, disculpe, la pregunta... pregunta 5, creo. La pregunta 5, a ver, déjame. ¿No? Que es con los... como un mapa de las funciones. Ya, la Eso pregunta 5 te pregunta ahí cuál es la descomposición válida. ajá, solo se pinta, porque por ejemplo en mi caso yo le he pintado de Puedes, amarillo no, nada más. no me digas, claro, no me digas cuál. Puedes marcar, exacto. Puedes pintar amarillo, cuál es la opción válida. Ujú. Ya, Hay 5 listo. opciones ahí. Ajá. Ya, listo, 6, ingeniero. perdón. Ok. Profe, una pregunta. Sí, cuéntame. Profe, ¿se me escucha? En la pregunta 2 tenemos que poner en el orden. No me digas cuáles, pero hay 4 elementos. Ya, y Sí, uno sabe dónde va cada uno de esos elementos. pero vamos a poner donde, en su Tiene que ir donde, orden. donde corresponde, correcto. Ok, profe. No hay problema si se envía en PDF, ¿no, ingeniero? Disculpe, no sé si fui yo, pero no se le escuchó. Ah, disculpe, tenía el micro levantado. Sí, no hay problema. Mientras pueda leerlo, no hay inconveniente. Ya, listo, gracias. Profesor, ¿se envía con el mismo nombre del archivo o le cambiamos con nuestro nombre? Es indiferente. Cada uno tiene un espacio distinto en el EVA. Ya.
Ok, jóvenes, recuerden, suban la evaluación resuelta al EVA, ya tienen hasta las 9 para que lo suban resuelto. Ya debo estar corrigiendo de repente mañana o pasado y ya subo las notas. Ya nos vemos en la siguiente clase. Bueno, profesor. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego, profesor.